Movimiento circular. Fórmulas fundamentales del movimiento circular uniforme. Periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo que tarda, en este caso un cuerpo, de realizar un giro completo. Y el periodo es 1 partido en la frecuencia. La unidad de medida del periodo en el sistema internacional es el segundo. Y la frecuencia es el número de veces que un cuerpo realiza un movimiento en unidad de tiempo. O simplemente, desde el punto de vista de una fórmula, es el inverso del periodo. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio, se abrevia Hz. Velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Medidas es en metros por segundo. Velocidad angular es 2 por pi por la frecuencia. La unidad de medida es el radianes por segundo. Espacio recorrido, S, es igual al desplazamiento angular en radianes por el radio. La unidad de medida es el metro en el Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, el ángulo θ es el ángulo de giro expresado en radianes. También se conoce como desplazamiento angular. R es el radio, el cual se mide en metros. Aceleración normal, A sub n, es igual a la velocidad lineal o tangencial al cuadrado partido en el radio. La unidad de medida es el metros partido en segundo al cuadrado. Otras fórmulas importantes del movimiento circular uniforme es la aceleración lineal. Aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. La unidad de medida es el metro segundo al cuadrado. Desplazamiento angular, θ, es igual a velocidad angular por el tiempo. La unidad de medida es el radianes. Aceleración angular, alfa, es igual a la velocidad angular dividido en el tiempo. La unidad de medida es radianes partido en segundo al cuadrado. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal o tangencial al cuadrado partido en el radio. También podemos expresarla como la velocidad angular al cuadrado por el radio. La unidad de medida es el metro segundo al cuadrado. Algunas conversiones importantes es que una revolución es equivalente a una vuelta y expresada como en radianes es 2 pi radianes. Esto representa entonces una revolución, una vuelta, un ciclo, y en radianes es 2 por pi radianes. Otro concepto de movimiento circular, en este caso viene asociado a movimiento circular uniformemente variado o acelerado. Las fórmulas son bastante similares a lo que habíamos estudiado cuando se estudió movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente que las variables van a ser asociadas a movimientos circulares. Por ejemplo, la primera fórmula para poder determinar la aceleración angular es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial partido en el tiempo total empleado. Otra fórmula, velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Y el desplazamiento es 1/2 la aceleración angular por el tiempo al cuadrado más la velocidad angular inicial por el tiempo. Otra forma de poder determinar el desplazamiento angular es velocidad angular inicial más velocidad angular final partido en 2, semisuma, por el tiempo. Por lo tanto, estos son o representan las fórmulas fundamentales del movimiento circular, tanto uniforme como acelerado. A continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos. En el ejemplo número 1, se tiene que una rueda gira a razón de 300 revoluciones por minuto. Calcular la velocidad angular W en un punto cualquiera de la rueda y la velocidad lineal V de un punto a 2 metros del centro.
Por lo tanto, en física siempre, antes de resolver cualquier problema, es importante tener claridad de los datos. Los datos son los siguientes. En este caso nos dice que gira a razón de 300 revoluciones por minuto. Cada vez que veamos 300 revoluciones por minuto, se nos habla de la frecuencia. Como están revoluciones por minuto, debemos hacer una conversión, es decir, llevarlo a revoluciones por segundo, y para ello simplemente los minutos lo expresamos en segundos. Es decir, 300 revoluciones por minuto lo dividimos en 60 y esto nos da 5 revoluciones por segundo. Por lo tanto, la frecuencia es de 5 revoluciones por segundo. El radio, 2 metros, aquí está, se nos pide la velocidad angular, por lo tanto aplicamos la fórmula de velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, pues vamos a utilizar esta expresión, pues conocemos la frecuencia, y valorizamos 2 por pi aproximadamente 3,14, por 5, y esto nos da aproximadamente 31,4 radianes por segundo. La velocidad lineal es b o v es igual a velocidad angular por el radio. La velocidad angular lo calculamos previamente, 31,4 por el radio, que es de 2 metros, multiplicamos y nos da aproximadamente 62,8 metros por segundo la velocidad lineal. Por tanto, aquí habíamos desarrollado el ejemplo número 1. Ejemplo 2, se nos pide convertir las siguientes unidades. 50 revoluciones en radianes. Para poder simplemente realizar una conversión de este tipo, hacemos una regla de 3. Sabemos previamente que una revolución es 2pi radianes, por lo tanto 50 revoluciones son x radianes. Una regla de 3 simple. Despejamos x, recordemos que lo que está en diagonal con x siempre va a dividir. Los extremos se multiplican. 50 por 2 dividido en 1, este 1, y esto nos da aproximadamente 100 pi. Podemos dejarlo expresado con la unidad de pi, o simplemente usar pi como 3,14 y multiplicar 100 por 3,14. Esto nos da aproximadamente 314 radianes. Por lo tanto, 50 revoluciones en radianes son 314 radianes, aproximadamente. Otra conversión, 1500 revoluciones por minuto en revoluciones por segundo. Es decir, nos piden la frecuencia en el fondo. Por lo tanto, como habíamos visto en el ejemplo número 1, cómo convertir revoluciones por minutos a revoluciones por segundo, simplemente dividíamos por 60. Es decir, los minutos los expresamos en segundos. Y esto nos da aproximadamente 25 revoluciones por segundo. Aquí hemos entonces desarrollado el ejemplo número 2 mediante un ejemplo de conversión de unidades. Finalmente, un último ejemplo dice que un tío vivo, es una especie de carrusel, digamos. Los pasajeros giran en una circunferencia de radio 5 metros, realizando una vuelta completa en 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Por lo tanto, para dar solución, los datos son los siguientes: el radio 5 metros, una vuelta completa en 4 segundos, eso representa el periodo, por lo tanto t mayúscula es igual a 4 segundos. Se nos pide la aceleración centrípeta, y para poder determinar la aceleración centrípeta, recordemos que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Por lo tanto, necesito previamente calcular la velocidad angular. Aquí está el cálculo, cómo vamos a calcular esa velocidad angular. La velocidad angular es 2pi partido en el periodo. Valorizamos los datos que tenemos en la fórmula, 2 por 3,14, el periodo es 4 segundos, y esto nos da aproximadamente 1,57 radianes por segundo. Pues bien, ahora, como ya conocemos la velocidad angular, valorizamos en la fórmula de la aceleración centrípeta. Esto es 1,57 al cuadrado por el radio, que es 5 metros, multiplicamos, desarrollamos la potencia y multiplicamos, y esto nos da aproximadamente 12,3 metros segundo al cuadrado la aceleración centrípeta. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos de cómo trabajar con movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. Lo que es importante y fundamental siempre tener claridad de los datos y hacer buen uso de las fórmulas o las herramientas necesarias para resolver los problemas.